cordial saludo para todos. Y bueno, nuevamente nos encontramos aquí como todas las mañanas, mientras el Señor nos tenga con vida en esta tierra, ¿verdad? Bueno, aquí está el tintico. Les invito para que vayan abriendo sus himnarios. Vamos a cantar el himno número 8, Maravillosa Gracia, himno número 8. Vamos a ir cantando y vamos a ir tomando café, el tintico de la mañana. A ver, me acomodo la silla, está bueno. Himno número 8. La divina gracia es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. La divina gracia es fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, forma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Inefable es la divina gracia. Qué interesante. Bueno, continuamos con el tintico. Mientras tanto, les invito para que vayan abriendo la palabra de Dios. Hoy leeremos el versículo Juan 20:31. Libro de Juan, capítulo 20:31. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este nuevo día que permite, Señor, que estemos aquí en esta tierra.
E igualmente gracias te damos por esa magna obra del Señor Jesús. Pero también te pedimos que nos estés dando, Señor, entendimiento, sabiduría para comprender el mensaje que en esta mañana pones en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y precisamente hoy vamos a hablar del Señor Jesús, porque hay un estudio de Emaús, de todas las cartillas de Emaús, hay una pregunta y me llamó la atención porque dice, ¿quién es Jesús? No le hablan de alguna persona, no, si supieras, y uno dice, pero ¿quién es? Parece que hay una pequeña interferencia de internet, y me salió bueno. Esas son las redes hoy en día, ¿verdad? Nos facilitan muchas cosas, pero también nos ponen sobre alerta y nos inquietan en algún momento cuando no funcionan bien. Espero que ya se haya reconectado nuevamente. Pero bueno, entonces hablamos de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Básicamente hay mucho para hablar de Jesús, pero en el libro de Juan capítulo 20, 31, no les había hecho la cita completa, ¿verdad? Juan 20, 31 dice, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Básico. Todos conocemos la historia que Jesús nació en Belén de una virgen, pero lo que sí leemos también es que José no es su padre en la carne, ¿verdad? Hubo allí ese milagro o ese misterio de parte de Dios. Eso fue lo que quiso Dios. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios envió a su Hijo, pero no fue solamente Dios en espíritu, sino que Él engendró en María este Hijo para que fuese carne como nosotros, para que tuviese la misma experiencia terrenal como nosotros. Y dentro de estos misterios hay grandes diferencias. Todos tenemos naturaleza pecaminosa como humanos, pero porque mi padre se llama Tomás y mi madre Elena, también humanos, pero en este caso Dios es el Padre, como dice aquí, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Dios no tiene pecado. Jesús también nació de una virgen, pero sin pecado. Dios lo hizo así para que parte de Él, por decirlo de alguna manera, estuviera viviendo las experiencias terrenales como nosotros. Porque Él es creador. Dios creó, Dios nos dio todo lo que tenemos, Dios es el dueño de nuestra imagen, todo. Pero tenemos una diferencia que es que nos hizo razonar, ¿verdad? Nos dio una mente para pensar, para tomar nuestras propias decisiones. Entonces Él envió a su Hijo para que tuviera esa misma parte como nosotros, humanos en la carne. Pero vino con un fin, ¿verdad? Por eso dice aquí, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa era la finalidad principal. Que el Señor, con sus predicaciones, con su enseñanza, mucha gente, muchas personas, su pueblo se convirtieran, hicieran las cosas bien, pero hicieron las cosas mal, ¿verdad? Terminó todo al revés. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio su palabra, pero la humanidad
hace otra. Entonces, esto había sido anunciado, y cuando hacemos un análisis de toda la palabra de Dios, de todos 66 libros, vemos que de principio a fin siempre está reflejado allí el Hijo de Dios, siempre está Dios Trino, pero de una manera un poco más clara está Jesús desde la creación hasta el final, porque Dios, ese era su plan en vista que la humanidad no se enderezaba. Dijo, enviaré a mi Hijo para que haya verdadero arrepentimiento, y lo anunció. Miramos en el libro de Isaías, Isaías 52:13. Isaías 52:13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Está escribiendo aquí Isaías, inspirado por el Señor, y está hablando en futuro, ¿verdad? O sea, va a pasar. Vuelvo y lo leo. He aquí mi siervo será, futuro, prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El Señor Dios estaba hablándole al pueblo, diciéndole, allí estará mi siervo. Pero está hablando ya del final, ¿verdad? Exaltado hasta lo sumo, lo mejor. Pero viene el siguiente versículo donde dice, ya en tiempo pasado. Porque es lo que iba realmente a pasar. Y que se salía de sus manos, porque por eso dije, el Señor nos dio voluntad para hacer lo que nosotros como humanos queramos hacer. Y el versículo 14 dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Aquí habla en tiempo pasado. Entonces, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces viene la pregunta, ¿verdad? Si iba a ser, él habla del final, va a ser exaltado, va a ser lo mejor, y se devuelve diciendo, será desfigurado, y todo lo que sabemos lo que pasó con el Señor Jesús. Entonces son misterios que muchas veces para nosotros, o para muchos, es como no comprender cuando se lee bien, en detalle. Los tiempos también son importantes, ¿verdad? Nos habló en tiempo futuro cómo iba a ser este rey, este siervo, pero dijo, pero cómo lo maltrataron y cómo sufrió. Y ya habla tiempo pasado, pero es después de ese triunfo final que primero nos habla. Y el versículo 15, 52:15 dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y está hablando de ese mismo sufrimiento que tuvo Jesús, ¿verdad? Porque derrotó, por decirlo de alguna manera, a muchos reyes, sin tener un arma, sin tener que golpearles, solamente con su sabiduría. Tuvieron que cerrar su boca muchos ante él, porque hablaba la verdad y hablaba con sabiduría. Y vieron cosas que jamás en su vida habían visto estos reyes que se creían, ¿verdad? Los poderosos, los mejores, los gobernantes. Cosas que jamás habían visto, oído, escuchado. El Señor hizo cosas en esta tierra. Entonces, vemos cómo ya se nombraba desde el Antiguo Testamento, ya se decía, se hablaba de este Jesús. Y aquí en el Nuevo Testamento acabamos de leer que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya había sido anunciado, vino su nacimiento, y ahí en Mateo 2:1, vamos al libro de Mateo capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, estoy leyendo, es Mateo, que me equivoqué de cita. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Ya vimos que es el Hijo de Dios, que ya había sido anunciado su nacimiento, como cuando una pareja se casa y hoy en día hay la ecografía y dice, sí, es varón o es niña, y ya estaba todo esto preparado. Y aquí viene el nacimiento. ¿Nació dónde? En Belén de Judea. Acordémonos, en Belén. Se llama donde nació Jesús, Belén de Judea. Había un rey que se llamaba Herodes en ese momento, ¿verdad? Algo interesante aquí dice en el versículo 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos magos en la antigüedad es lo que hoy en día podemos llamar los astrólogos, o personas que se dedican al estudio de los astros y tienen mucho conocimiento del sol, de la luna, las estrellas y toda la constelación y todas estas cosas. Eran magos, no eran reyes, ¿verdad? Como por ahí se acostumbra a decir, y como me enseñaron a mí hace muchos años, los reyes magos. No hay tales reyes en ese momento, incluidos en esto. El rey tenía su poder para gobernar, era Herodes, ahí dice, Herodes era el rey que gobernaba, pero conocimiento de astros y de todas estas cosas, nada. Pero había unos magos, se les decía magos a los estudiosos de los astros, ellos sí, porque y ellos a través de precisamente de esa estrella fue que se guiaron para llegar al Señor Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. En medio de su conocimiento ellos ya sabían, allá está, pero el sitio preciso había que encontrarlo. Todos hablamos de Jesús, ¿verdad? Jesús, sí, ahí está Jesús. Hablan de Jesús, en todas partes se habla de Jesús. Pero estaban en ese momento en la posición de estos magos. Sí, allá está, pero hay que llegar al sitio, hay que llegar hasta donde está, porque la estrella estaba en el cielo. Era la guía. Y en su momento les diría la dirección precisa. Y eso es lo que debemos tener en cuenta todos los humanos. Hablamos de Jesús, sí, Jesús y Jesús, pero muchas veces lo tenemos y muchas veces lo tienen lejos de su corazón. No está en sus vidas. Entonces hay que seguir hasta encontrarlo, como hicieron estos magos que llegaron hasta el sitio donde había nacido. No se conformaron solamente con conseguir una estrella, conseguir algo inalcanzable, porque ¿quién de nosotros puede coger una estrella? Nadie. Pero sí estaba allí mostrando, ¿verdad? Como le muestra a la humanidad que hay un Dios que mandó a su Hijo a esta tierra a hacer una gran obra, un gran trabajo. Entonces, estos mismos, ya iba a decir reyes magos, vea, estos mismos magos, no reyes, que nos quede claro, eran astrólogos, no eran reyes. Una falsedad de toda falsedad, ¿verdad? Bueno, estos magos buscaron al Señor a través de una estrella y llegaron al punto. Tal es así que Herodes era el rey, ese sí era el rey. Les dijo, bueno, vayan, busquen, indaguen y me avisan cuando lo encuentren, ¿verdad? Pero ya tenía su hecho pensado. Su celo y tenía su miedito, porque allá había oído hablar de Jesús. Y como vemos desde el Antiguo Testamento, ya se decía que iba a nacer un rey, que iba a venir alguien a la tierra. Nació en Belén, cerca del Mar Muerto. Bueno, Belén realmente está cerca del Mar Muerto, pero también al otro lado está el Mar Mediterráneo. No tengo las distancias, traté de buscar, pero no entendí, porque no es fácil ahí las escalas y no sé qué. Pero bueno, donde nació Jesús en Belén, está cerca, yo le pongo, qué sé yo, 80, 100 kilómetros, no es mucha la distancia entre Belén y el Mar Muerto. Y hacia el otro lado, que sí es mucho más, muchos kilómetros, está el Mar Mediterráneo, y paralelamente allí es donde está lo que se llama la Franja de Gaza, al final contra el Mar. Bueno, para tener una idea más o menos dónde nació Jesús, entre dos mares, para que tengamos idea. Bueno, entonces ahora miramos ahí en Lucas capítulo 2 versículo 40.
ahora sí creo que llegamos a Lucas, donde estaba yo equivocado ahora rato. Bueno, en Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí entonces está hablando, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que nació en Belén, y aquí dice que el niño vivía en Nazaret y que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, todos estos adjetivos hacia el Señor le hacen que sea esa persona mucho más santa, de mucho más ejemplo, de mucho más testimonio, y la gracia de Dios era sobre él. Era su hijo, le estaba dando todo como humano que era para que creciera en sabiduría. Era el mensajero que venía en ese momento a tratar de que la humanidad cambiara, a tratar que la humanidad entendiera que hay un Dios, como lo vimos muchos años el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios tanto que le dio con el pueblo de Israel, pero siempre, bueno, hablamos del pueblo de Israel, que tenemos que mirarnos nosotros, a nuestro corazón, cómo somos nosotros. Quizás estamos igual. Entonces dice que este niño crecía en sabiduría y se fortalecía. Entonces esto da pie para pensar que esa vida de Jesús fue buena en toda su niñez y aún más, suponemos, en su juventud, ¿verdad? Y en el versículo 41, Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Subían cada año, era una costumbre que tenían de ir allí, así como sucedió el día que nació Jesús. Pero cuando dice que Jesús cumplió 12 años, él ya tuvo ese momento en que Dios le dijo, ya debes comenzar a hablar de las buenas nuevas, debes comenzar a evangelizar la gente, por decirlo así, para que volvieran al camino de Dios. Y el niño se les quedó y los padres no se dieron cuenta. Vamos a leer un poquito más adelante. Cuando lo encontraron, ya en el capítulo 2, versículo 49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya tanta era la inteligencia y la sabiduría que a los 12 años comenzó a hablar con los grandes sabelotodos de la época. Y esta es la respuesta que le da a sus padres cuando lo encuentran. ¿No sabíais que tengo que estar en los negocios de mi padre? Aquí confirmamos que entonces sigue siendo o confirmando que es el Hijo de Dios. Porque José no tenía ese poder, no tenía esa sabiduría, era su padre adoptivo en ese momento, o fue, sí, José. Y a Jesús estaba con los máximos sabelotodos de la época y se lo dijo a sus padres. Y dice que su madre escuchó y cayó, y me imagino que estaba gozosa, porque saber que su hijo estaba con lo mejor, ¿verdad? Como hoy en día, alguien que se mete con gente que ha estudiado maestrías y son los que saben, y es un niño. A los 12 años realmente el Señor Jesús comenzó, Dios le permitió que a esa edad ya tuviera ese conocimiento, bueno, de más niño de pronto, pero ya ante los grandes sabelotodos de la época, en el templo cuando se quedó. Será por eso que dicen también que el divino niño, ¿verdad? El divino niño. Cosas tenaces. Pero no es el divino niño, era Jesús de 12 años ya hablando con sabiduría ante los grandes que tenían el conocimiento, los grandes sacerdotes. Tenían conocimiento, bueno. Entonces, pero muchos se quedaron aquí pegados con el divino niño. 12 años. Allí lo presentan como de 3 y 4 y 5 años. ¿Verdad? Bueno, eso también es ya otro tema, pero nada que ver allí, nada que ver. El niño creció y a los 12 años ya supimos
que tuvo esa iluminación de parte del Padre hacia sus padres para que entendieran y que se mostrara que ya Jesús tenía el conocimiento. Y nuevamente dice aquí en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía, el niño crecía, el niño crecía. Pero aquí, en Lucas 2:51, está interesante también este versículo. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estaba el niño sujeto, era un niño obediente, un niño como debe ser, ¿verdad? Cumplidor de sus cosas, sus funciones diarias, el estudio. Pero de aquí en adelante ya se da un salto hacia Jesús adulto. Hasta aquí era el niño, y como dije, muchos se quedaron hasta aquí con el divino niño Jesús. Pero él creció, él hizo su vida normal. No hay ninguna parte en la Escritura que nos hable de Jesús a los 13, a los 14, a los 18, a los 20 años. ¿Qué hacía? No lo dice, pero sí nos da ese comienzo. Hijo de Dios, y que estuvo ya en el templo hablando con los grandes líderes, y su madre sabía. Ella sabía que de quién es ese hijo, quién era su padre. Solo una madre sabe quién es el padre de sus hijos. Y en la realidad lo vemos todavía, ¿verdad? Una muchacha que resulte por ahí embarazada y que nunca le ven novio, ni ninguna amistad, pero está embarazada. Nadie sabe quién es el papá, ¿verdad? Entonces, solo ella es la única que puede decir quién es el padre de ese hijo que está esperando. Y aquí lo mismo, María era la única, en ese momento sí tenía la conciencia, la certeza de quién era el padre, porque le fue anunciado. Y cuando ella lo encuentra a los 12 años, que ya está predicando o hablando estas cosas, y la respuesta que él le dio, ella dice, sí, es Dios hablando, este es mi hijo, el hijo de Dios también, ella lo sabía. Pero este hijo creció en obediencia. Entonces, como humanos nos toca asumir, porque no hay nada que nos diga qué hizo Jesús ahí para adelante, solo sabemos, y lo que se dice que hijo, por ahí hay una pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando ya comenzó su vida pública. Entonces ya lo conocía mucha gente porque era el hijo del carpintero. Seguramente Jesús pues trabajaba estas tareas y hacía, pero tuvo una vida normal como cualquiera de nosotros hasta que comenzó su vida pública. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que nació en Belén, que tuvo sabiduría a los 12 años, y dice, crecía y se fortalecía en gracia, llevando el mensaje de su Padre. Fue sujeto, fue juicioso, ya mostró eso que tenía que tener como ejemplo para nosotros. Aún desde niño ya hablaba las cosas de su Padre. Entonces, para que nosotros también estemos cada día creciendo, fortaleciéndonos, no solamente Jesús, que es el ejemplo que nos dio, y que se diga de nosotros también que crecimos, que nos fortalecimos en el Señor. Ese debe ser también el proceso de nosotros hoy en día. Bueno, entonces dejamos aquí este tema, seguimos, hay más cosas de Jesús, hay más cosas, porque creo que es en el libro de Juan, al final dice que son tantas las cosas del Señor que nunca alcanzaría para escribir todo, ¿verdad? Y es verdad que tantas cosas, nomás con lo que hay escrito tenemos nosotros para aprender y para mirar, pero en Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Para hablar del Señor Jesús hay mucho, y a pesar que tuvo una época, como se dice, que no se escribió acá, ¿verdad? De que Jesús nació, que Jesús que hizo desde los 12 años hasta la edad que comenzó su vida pública. Pero con lo que tenemos es suficiente. Hay muchas cosas más, entonces seguiremos tratando
y ahondando más un poco sobre quién es Jesús. Es mi Salvador, para mí es mi Salvador, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, les invito, vamos a cantar el himno 53. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de mí, poderoso, poderosísimo. Bueno, que el Señor nos continúe creciendo también en gracia y en estatura y en todas las cosas que también tuvo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Hoy una vez más, Señor, ponemos este día en tus manos para que seas tú guiándonos, protegiéndonos. Todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.